La luz dorada del atardecer atravesaba las cortinas de encaje de la pequeña casa de Carlos, proyectando sombras suaves en las paredes decoradas con cuadros de paisajes mexicanos y fotografías familiares. Estaba sentado en el sofá de la sala, con la mirada vacía fijada en la televisión que transmitía el noticiero de la tarde. Pero su mente estaba lejos de ahí, sumergida en un remolino de recuerdos que insistían en regresar, aunque él intentara apartarlos. Hacía poco más de un año que Carlos había perdido a Elena, su esposa y madre de su hija Sofía. Un trágico accidente de tránsito había arrebatado a su compañera de forma abrupta, dejando un vacío irreparable en la familia. Desde entonces, su vida se había convertido en una lucha constante entre el dolor y la necesidad de seguir adelante, por él y por la pequeña Sofía, que con solo 8 años ya cargaba en sus ojos la melancolía de quien había perdido más de lo que podía comprender. Sin embargo, Carlos no estaba solo en su lucha. Hacía 6 meses que Marta, una mujer que conoció en el trabajo, había entrado en su vida. Marta era encantadora, con una sonrisa cautivadora y una presencia magnética que parecía iluminar cualquier ambiente. Se había acercado a Carlos de manera gradual y natural, ganándose su confianza y, eventualmente, un lugar en el hogar que antes era solo de él y Sofía. Quizá Marta sea el comienzo de algo bueno, pensaba Carlos, repitiendo la frase como un mantra cada vez que la culpa o la duda lo atormentaban. Pero algo en el comportamiento de Sofía comenzaba a preocuparlo. Esa tarde, mientras las sombras danzaban en las paredes de la casa, Sofía entró a la sala con pasos lentos. Carlos notó de inmediato que algo andaba mal. La niña, que normalmente era llena de energía y pláticas, parecía encogida dentro de sí misma. Sus hombros estaban caídos, y sus grandes ojos castaños, heredados de Elena, estaban rojos y llorosos. «¿Sofía? ¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante en el sofá. La preocupación en su voz era evidente. Sofía permaneció en silencio por un momento, mordiéndose el labio inferior como si estuviera luchando contra las palabras que querían escapar. «Papi, ¿puedo hablar contigo?», preguntó en un susurro, con los ojos fijos en el suelo. «Claro que sí, mi cielo. Ven aquí». Carlos dio unas palmaditas en el espacio vacío junto a él en el sofá. La niña caminó hacia él con vacilación, sentándose en la orilla del asiento, como si no quisiera quedarse mucho tiempo. Jugaba nerviosamente con el vestido azul que llevaba puesto, un regalo de Marta, mientras evitaba mirar a su padre. «¿Qué pasa, pequeña? Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?», dijo Carlos con dulzura, intentando aliviar la evidente incomodidad de su hija. Sofía levantó la mirada, y Carlos vio las lágrimas rodar por sus mejillas sonrojadas. De inmediato sintió que el corazón se le encogía, como si algo terrible estuviera a punto de ser revelado. «Papi, cuando no estás en casa, Marta es diferente». La voz de la niña era casi un murmullo, pero las palabras golpearon a Carlos como un trueno. «¿Diferente cómo, Sofía? ¿Qué quieres decir?». Se inclinó aún más hacia ella, ahora tomando delicadamente sus pequeñas manos. Ella me grita. Me llama cosas feas. Y a veces me lastima». El tiempo pareció detenerse. Carlos parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se negaba a aceptar esas palabras. «¿Qué? Sofía, ¿estás segura? Quizá ella solo». «Papi, es verdad», interrumpió Sofía, ahora sollozando. «Ella me empuja, me aprieta. Y dice que, si te lo cuento, te vas a enojar conmigo y me vas a mandar lejos». Carlos sintió una mezcla de emociones explotar dentro de él. Ira, culpa, tristeza y un profundo sentimiento de fracaso como padre. ¿Cómo no había notado nada? ¿Cómo permitió que esto ocurriera bajo su propio techo? Abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo el pequeño y tembloroso cuerpo de la niña contra el suyo. «Sofía, escúchame bien. Te creo. Siempre te voy a creer. Y te prometo que nunca más voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Entendido?». Sofía asintió lentamente, aún sollozando. Carlos limpió las lágrimas de su hija y la miró a los ojos con determinación. «Ahora, necesito que confíes en mí. Vamos a resolver esto, juntos». Afuera, el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Pero dentro de la casa, las sombras parecían crecer, amenazantes, mientras Carlos reflexionaba sobre el siguiente paso que debía tomar. Sabía que, para proteger a Sofía, tenía que actuar con inteligencia. Y, sobre todo, tenía que descubrir el verdadero rostro de Marta. Carlos decide investigar a Marta más profundamente, aunque eso signifique enfrentarse a verdades dolorosas. Pero ¿qué descubrirá cuando comience a observar más de cerca a la mujer que llevó a su hogar? El día en que Marta entró en la vida de Carlos y Sofía estaba marcado por una calma peculiar,
como si el destino se hubiera detenido para observar. Carlos trabajaba desde hacía una década en una oficina administrativa del centro de su pueblo, un espacio modesto donde la mayoría de las personas se conocían por nombre. Marta había llegado como la nueva jefa de recursos humanos, una mujer segura de sí misma que parecía dominar cualquier habitación con su sola presencia. Con su cabello negro lacio siempre impecable y una sonrisa que podía tanto tranquilizar como intimidar, no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de Carlos. Al principio, sus interacciones eran breves y profesionales. Marta siempre tenía la palabra adecuada para cada situación, y su personalidad magnética parecía atraer a todos a su alrededor. Pero fue en una tarde, durante un café casual en la pequeña fonda cercana al trabajo, que su relación empezó a cambiar. ¿Cómo está Sofía? Debe ser difícil para una niña crecer sin su mamá, dijo Marta, sus ojos oscuros reflejando una aparente compasión. Carlos se sintió sorprendido por la pregunta. Pocas personas en su entorno se atrevían a mencionar a Elena, como si la mera mención de su nombre pudiera abrir heridas demasiado profundas. Sin embargo, la voz de Marta era calmante, casi hipnótica. Sofía es fuerte. Me sorprende cómo ha manejado todo, respondió Carlos, jugando nerviosamente con la cuchara en su taza de café. Pero sí, hay días en los que la tristeza es demasiado evidente. Marta asintió con una sonrisa suave. No debe ser fácil para ti tampoco. Estás haciendo un gran trabajo, Carlos. No todos los hombres pueden manejar algo tan difícil con tanta dignidad. Esas palabras, aunque simples, se quedaron grabadas en la mente de Carlos. No estaba acostumbrado a recibir elogios, menos aún por algo que él consideraba su responsabilidad. Poco a poco, las charlas como esas se volvieron más frecuentes, y antes de que se diera cuenta, Marta comenzó a formar parte de su vida cotidiana. Cuando Marta visitó por primera vez la casa de Carlos, Sofía estaba en su habitación dibujando. La pequeña sala estaba decorada con artesanías locales y fotos familiares, una mezcla de recuerdos felices y la ausencia palpable de Elena. Marta entró con una bolsa de pan dulce en la mano y una sonrisa radiante. ¿Sofía está en casa?, preguntó mientras dejaba la bolsa en la mesa. Pensé que podríamos compartir algo dulce. Sofía se asomó desde el marco de la puerta, observando a Marta con una mezcla de curiosidad y timidez. Carlos hizo una seña para que se acercara. Sophie, esta es Marta. Ella trabaja conmigo en la oficina, dijo Carlos con tono animado. Hola, Sofía, dijo Marta con dulzura. ¿Te gusta el pan dulce? Traje unas conchas que están fresquísimas. Sofía asintió lentamente y tomó asiento junto a su papá. Aunque aceptó una concha que Marta le ofreció, Carlos notó que la niña se mantenía callada, observando a Marta con una mirada que él no supo interpretar en ese momento. Con el paso de las semanas, la presencia de Marta en la casa se hizo más habitual. Marta tenía una habilidad especial para hacerse indispensable, siempre encontrando maneras de ayudar. Un día llegó con flores para decorar la sala, otro, cocinó una cena que llenó la casa con aromas deliciosos. Carlos estaba agradecido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba enfrentando el peso del mundo completamente solo. Pero mientras Carlos comenzaba a ver a Marta como una luz en su vida, Sofía parecía volverse más reservada. Aunque nunca se quejaba, su sonrisa se hacía más escasa, y sus momentos de alegría eran reemplazados por un silencio que Carlos atribuía a la adaptación. Una noche, mientras Marta y Carlos conversaban en la sala, Sofía observaba desde el marco de la puerta de su habitación. La manera en que Marta se movía, sus gestos y su tono de voz, todo parecía calculado. Y aunque Marta sonreía con calidez, Sofía sentía un nudo en el estómago cada vez que la mujer la miraba directamente a los ojos. Mientras Carlos confía cada vez más en Marta, Sofía comienza a notar comportamientos que le parecen extraños y preocupantes. ¿Pero se atreverá a decírselo a su padre? El viento cálido de la tarde agitaba las hojas de los árboles en el pequeño jardín de la casa de Carlos. Dentro, el ambiente era denso, cargado de un silencio que parecía pesar más de lo habitual. Carlos estaba sentado frente a su laptop, revisando algunos documentos del trabajo, mientras Sofía jugaba en la sala con su caja de lápices de colores. O al menos eso parecía. La niña, que normalmente se entretenía dibujando paisajes o animales, apenas había coloreado un pequeño círculo en la hoja. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos se desviaban continuamente hacia la cocina, donde Marta estaba preparando la cena. Cada ruido que ella hacía, cada cuchillo golpeando la tabla de cortar, hacía que Sofía se encogiera un poco más en su lugar. Carlos, distraído con sus pendientes, no notó el comportamiento inusual al principio. Pero después de un rato, levantó la vista y se dio cuenta de que su hija estaba inmóvil, con el lápiz suspendido en el aire. Su rostro estaba pálido, y sus ojos grandes reflejaban algo que Carlos no había visto antes: miedo. ¿Sofía?
Llamó suavemente, quitándose las gafas para observarla mejor. ¿Todo está bien? Sofía parpadeó rápidamente y bajó la mirada a su dibujo. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Carlos frunció el ceño, preocupado. Dejó la laptop a un lado y se levantó, acercándose a la mesa donde estaba su hija. ¿Segura, mi amor?, insistió, sentándose a su lado. ¿Te ves distraída? Sofía mordió su labio inferior, un hábito que Carlos reconocía como señal de nerviosismo. La niña miró hacia la cocina, donde Marta tarareaba una canción mientras cocinaba, antes de volver a bajar la mirada. «Papá», dijo finalmente, en un susurro. Carlos inclinó la cabeza hacia ella, acercándose un poco más. «Dime, cielo, ¿qué pasa?». Sofía dudó por un momento, jugando nerviosamente con el borde de su vestido. Finalmente, tomó una respiración profunda y soltó las palabras como si le quemaran. «Cuando tú no estás, Marta me grita». El corazón de Carlos se detuvo por un instante. Se quedó mirándola, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», preguntó, su voz apenas un murmullo. «Sofía, ¿qué quieres decir?». «Me grita, y me dice cosas feas», continuó la niña, con los ojos llenándose de lágrimas. «Dice que soy una niña tonta, y que si te cuento algo, tú no me vas a creer». Carlos sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La mirada de Sofía era tan honesta, tan cargada de dolor, que no podía dudar de ella. Pero al mismo tiempo, su mente luchaba por reconciliar esas palabras con la imagen de Marta, la mujer que él había dejado entrar en su hogar, en su vida. «Sofía», dijo lentamente, tomando las manos de su hija entre las suyas. «¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿No pudo ser un malentendido?». Sofía negó rápidamente con la cabeza, sus lágrimas ahora cayendo libremente. «No, papá. Ella me grita, y a veces me aprieta el brazo muy fuerte. Me duele». La voz de la niña se quebró, y Carlos sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo había permitido que algo así ocurriera bajo su propio techo? «¿Por qué no me lo dijiste antes, mi amor?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque por dentro una tormenta de emociones lo consumía. «Tenía miedo», susurró Sofía, encogiéndose de hombros. «Ella dijo que si te decía algo, te enojarías conmigo, y me mandarías lejos». Carlos cerró los ojos, luchando contra la oleada de culpa que lo abrumaba. Respiró hondo antes de volver a mirar a su hija. «Escúchame, Sofía. Yo nunca me enojaría contigo por algo así. Eres lo más importante para mí, y siempre voy a creerte. ¿Está claro?». Sofía asintió, aunque sus hombros seguían temblando. En ese momento, Marta apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo. «La cena está lista», anunció con una sonrisa, ajena al torbellino emocional que acababa de estallar en la sala. Carlos levantó la mirada hacia ella, su expresión cuidadosamente neutra. Pero por dentro, una decisión se estaba formando. «Gracias, Marta. Ahora vamos», respondió, tomando la mano de Sofía bajo la mesa y apretándola ligeramente en señal de apoyo. Mientras Marta regresaba a la cocina, Carlos supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba hacer algo. Y necesitaba pruebas. Carlos idea un plan para observar a Marta en secreto y confirmar las palabras de Sofía. ¿Qué descubrirá cuando ella crea que nadie está mirando? La noche era silenciosa, excepto por el suave zumbido del ventilador que giraba lentamente en el techo de la habitación. Carlos se encontraba sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el pasillo oscuro que conectaba los dormitorios. La conversación con Sofía horas antes aún resonaba en su mente, como un eco imposible de ignorar. Había decidido que necesitaba pruebas. No porque dudara de su hija, sino porque sabía que Marta era astuta, una mujer con una habilidad inquietante para manipular las situaciones a su favor. Si la enfrentaba sin nada concreto, probablemente intentaría voltear la situación en su contra. No, esta vez tenía que ser diferente. Esta vez, observaría. Esa noche, cuando Marta creyó que él salía para trabajar en un turno nocturno improvisado, Carlos simplemente estacionó su auto a unas calles de distancia y volvió caminando a casa, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Llevaba puesto un suéter oscuro para mezclarse con las sombras, como si estuviera en una misión secreta. Entró en silencio, asegurándose de que la puerta principal no hiciera ruido al cerrarse. Sofía estaba al tanto del plan y lo había mirado con preocupación antes de que él partiera, susurrando: «Ten cuidado, papi». Carlos caminó hacia su habitación y se escondió dentro del armario, dejando una pequeña rendija para observar lo que ocurría en el resto de la casa. Desde su posición, tenía una vista parcial del pasillo y el acceso a la habitación de Sofía.
Su hija estaba en su cama, con las mantas cubriéndola hasta el cuello, fingiendo estar dormida, como él le había indicado. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Carlos podía escuchar el sonido de los pasos de Marta mientras caminaba por la casa, recogiendo cosas aquí y allá. Todo parecía tranquilo, pero Carlos sabía que tenía que esperar. Marta nunca mostraba su verdadero rostro al instante. Era una estratega. Finalmente, escuchó el crujido de la puerta de la habitación de Sofía al abrirse. Carlos contuvo la respiración, su cuerpo tensándose mientras intentaba no hacer ningún ruido. Desde su escondite, pudo ver cómo Marta se inclinaba hacia la cama de Sofía. «Sofía», susurró Marta con una voz que parecía dulce, pero que tenía un filo cortante escondido debajo. «Sé que estás despierta». Sofía no respondió, manteniendo los ojos cerrados. Marta se enderezó, cruzándose de brazos. «Deja de fingir, niña tonta», dijo, su tono ahora frío como el hielo. «¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que tu papá va a estar siempre aquí para protegerte?» Carlos sintió que la sangre hervía en sus venas, pero se obligó a permanecer inmóvil. Necesitaba escuchar más, confirmar lo que ya sospechaba. «Mira, no sé qué le contaste a tu papá, pero te advierto, más te vale arreglar esto. ¿Entiendes? Vas a decirle que todo fue un malentendido, que estabas exagerando porque te sentías celosa. Si no lo haces», Marta hizo una pausa, inclinándose aún más cerca de Sofía, «vas a desear no haber nacido». La pequeña tembló bajo las mantas, y Carlos sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Cómo había permitido que esta mujer entrara en su hogar, cerca de su hija? Marta se dio la vuelta y salió de la habitación, murmurando algo por lo bajo. Cuando se perdió de vista, Carlos salió del armario en silencio y se acercó a la cama de Sofía. La niña abrió los ojos al sentir su presencia, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Papi», susurró, su voz temblorosa. Carlos se inclinó y la abrazó con fuerza. «Lo vi todo, mi amor. Lo vi todo. Esto se acabó», dijo, su voz cargada de determinación. Sofía se aferró a él, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana. Carlos sabía que no podía esperar más. Era el momento de enfrentar a Marta, con la verdad como su aliada. Carlos decide confrontar a Marta con lo que ha visto, pero la situación se torna más peligrosa de lo que esperaba. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Marta para defenderse? La mañana siguiente, la casa estaba sumida en un tenso silencio. Carlos había pasado gran parte de la noche despierto, ideando el mejor modo de proteger a Sofía. Sabía que confrontar a Marta no sería suficiente, esta mujer era impredecible, y ya había demostrado que podía manipular cualquier situación. Necesitaba un plan sólido, algo que le permitiera desenmascararla y garantizar la seguridad de su hija. Mientras Sofía dormía profundamente, Carlos se sentó en la cocina con una taza de café, repasando cada detalle de lo ocurrido. La rabia hervía en su interior, pero no podía permitirse actuar impulsivamente. Su prioridad era Sofía. Aún sostenía en su mente las palabras amenazantes que Marta le había susurrado a la niña la noche anterior. Cada una de ellas lo llenaba de determinación. Unas horas después, Sofía bajó a la cocina, aún algo tímida, pero con una chispa de esperanza en sus ojos al ver a su padre. «Papi», dijo suavemente, mientras se subía a una silla. «¿Qué vamos a hacer?» Carlos se acercó y colocó una mano sobre su pequeña cabeza, acariciando su cabello. «Tengo un plan, mi amor. Pero necesito que seas valiente y confíes en mí, ¿de acuerdo?» Sofía asintió, aunque el miedo seguía reflejándose en sus ojos. Carlos respiró hondo antes de explicarle. «Hoy, voy a hablar con Marta. Pero no te preocupes, tú no estarás sola. Vamos a instalar un sistema de cámaras en casa y cambiar las cerraduras. Además, esta vez no se trata solo de nosotros. Voy a hablar con la policía. Ya no estarás en peligro». Sofía parpadeó, procesando las palabras de su papá. «¿Y si ella se enoja?», susurró, abrazándose a sí misma. «No voy a dejar que te haga nada», dijo Carlos con firmeza, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Ahora, quiero que te quedes con la señora Carmen por unas horas. ¿Recuerdas? Ella vive al lado, y siempre ha sido buena contigo. Solo será mientras yo resuelvo esto». La niña asintió lentamente, confiando en las palabras de su padre. Horas después, Carlos dejó a Sofía al cuidado de la amable vecina y regresó a casa para ejecutar su plan. Había contactado a un cerrajero para cambiar las cerraduras y a una empresa de seguridad local para instalar cámaras en las áreas clave de la casa. Quería pruebas sólidas, algo que pudiera respaldar sus acusaciones, y Marta intentaba negarlo todo. El tiempo era esencial,
Marta volvería pronto, y Carlos tenía que estar preparado. Mientras el cerrajero trabajaba en la puerta principal, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Marta. «Hola, Carlos», dijo su voz al otro lado de la línea, con un tono que intentaba sonar casual, pero que él ahora percibía como calculador. «Estaré en casa en un par de horas. ¿Quieres que lleve algo para la cena?» Carlos respiró hondo, manteniendo la calma. «No te preocupes, Marta. Ya tengo todo cubierto. Nos vemos más tarde». Cuando colgó, su mente ya estaba calculando los pasos siguientes. Tenía que mantener la compostura, dejar que ella creyera que todo estaba como siempre, para que bajara la guardia. Finalmente, las cámaras fueron instaladas y configuradas. Carlos se tomó un momento para revisarlas desde su teléfono, asegurándose de que todas estuvieran funcionando correctamente. Las imágenes eran claras, y los micrófonos captaban incluso los sonidos más bajos. Era el arma que necesitaba para enfrentar a Marta. Unas horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, Carlos escuchó el sonido de la llave en la cerradura. Marta entró con su típica sonrisa, cargando una bolsa de compras. «Hola. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, colocando las bolsas en la mesa. Carlos la observó con una calma que le costó mantener. «Bien. ¿Y el tuyo?», respondió, esforzándose por sonar relajado. Marta comenzó a hablar sobre su día en el trabajo, pero Carlos apenas escuchaba. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: llevar a cabo su plan sin errores. Mientras Marta se movía por la casa, Carlos notó cómo inspeccionaba todo, como si sintiera que algo estaba fuera de lugar. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de él, y su sonrisa pareció vacilar por un segundo. «¿Todo está bien?», preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Carlos asintió, pero no respondió. En su interior, sabía que la calma antes de la tormenta estaba llegando a su fin. Marta comienza a sospechar que algo ha cambiado en Carlos y en la casa. Pero lo que no sabe es que, esta vez, él está preparado para enfrentarse a su verdadera naturaleza. ¿Qué sucederá cuando la confrontación final sea inevitable? La noche había caído, y con ella, una sensación de inquietud llenaba cada rincón de la casa. Marta seguía moviéndose por las habitaciones, revisando las estanterías y los muebles como si buscara algo. Aunque intentaba mantener su habitual sonrisa afable, Carlos podía ver cómo su comportamiento traicionaba una creciente sospecha. Desde el sofá, Carlos observaba con atención cada uno de sus movimientos. Tenía su teléfono en el bolsillo, conectado a las cámaras que había instalado más temprano. Podía ver y escuchar todo lo que sucedía en la casa, y ahora solo necesitaba esperar el momento adecuado. ¿Sofía ya está dormida?, preguntó Marta, rompiendo el silencio mientras salía de la cocina con un vaso de agua. Carlos sostuvo su mirada, esforzándose por mantener la calma. «No está aquí. Se quedó con la vecina esta noche», respondió, con un tono neutral que ocultaba el huracán de emociones que sentía por dentro. Marta se detuvo en seco, y por un breve momento, Carlos vio algo en su expresión. No era sorpresa. Era preocupación. Era como si supiera que algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué era. «¿Con la vecina?», repitió, forzando una sonrisa. «Qué raro. Pensé que le gustaba quedarse en casa contigo». Carlos no respondió de inmediato. En cambio, tomó un sorbo de su café y se levantó del sofá con una calma estudiada. Sofía necesitaba un descanso. «Últimamente ha estado muy nerviosa, ¿no crees?», dijo, mirando a Marta con una intensidad que la hizo retroceder ligeramente. Marta soltó una pequeña risa, aunque su voz temblaba un poco. «Bueno, los niños pueden ser complicados. A veces inventan cosas, ya sabes. Cosas que no son ciertas». Carlos sintió como la rabia burbujeaba en su interior, pero la mantuvo bajo control. Había esperado este momento, y no pensaba desperdiciarlo. «Sí, es cierto. Los niños tienen mucha imaginación», respondió, dando un paso hacia ella. «Pero también son muy buenos para decir la verdad. Especialmente cuando tienen miedo». Marta parpadeó rápidamente, como si tratara de procesar el cambio en el tono de la conversación. Dejó el vaso en la mesa con más fuerza de la que había planeado, haciendo que el ruido resonara en la sala. «¿Qué estás insinuando, Carlos?», preguntó, cruzándose de brazos. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de dureza. Carlos dio otro paso hacia ella, y esta vez, no intentó ocultar la furia en sus ojos. «Estoy insinuando que sé lo que has estado haciendo. Conozco lo que le dijiste a Sofía, cómo la trataste cuando yo no estaba. Lo vi todo, Marta». El rostro de Marta palideció por un momento, pero rápidamente cambió su expresión,
como si intentara recuperar el control de la situación. ¿Estás diciendo que le crees a una niña de 8 años por encima de mí?, preguntó, con una risa amarga que llenó la habitación. Carlos, piénsalo bien. Sofía solo está celosa. No quiere compartirte conmigo, y está inventando cosas para separarnos. Carlos sacudió la cabeza, decepcionado pero no sorprendido por su reacción. Deja de mentir, Marta. No solo le creo a Sofía, tengo pruebas. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de las cámaras, mostrando un video donde la voz de Marta, llena de desprecio y amenazas, resonaba con claridad. Esto es lo que realmente eres. Una manipuladora, una abusadora. Marta dio un paso atrás, sus ojos llenos de pánico al escuchar las grabaciones. Durante un momento, pareció buscar una salida, una manera de escapar de la verdad que la estaba aplastando. Carlos, yo puedo explicarlo, empezó, pero levantó una mano, interrumpiéndola. No quiero escuchar más mentiras. Esta noche te vas de mi casa. Y mañana me aseguraré de que nunca más puedas acercarte a Sofía. Marta se quedó inmóvil, su rostro oscilando entre el miedo y la furia. Finalmente, soltó una carcajada amarga. ¿De verdad crees que esto se acabó?, dijo, sus ojos llenos de una frialdad que envió un escalofrío por la espalda de Carlos. Tú no sabes de lo que soy capaz. Antes de que Carlos pudiera responder, Marta se abalanzó hacia él, intentando arrebatarle el teléfono. Pero Carlos estaba preparado. Esquivó su ataque y sostuvo el dispositivo fuera de su alcance. «Basta, Marta», gritó, su voz resonando por toda la casa. «Esto termina ahora». En ese momento, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión. Carlos no quitó los ojos de Marta mientras se dirigía hacia la entrada. Al abrir, se encontró con 2 oficiales de policía que había llamado más temprano. «¿Señor Carlos?», preguntó uno de ellos. «¿Todo está bien aquí?». Carlos asintió lentamente, señalando a Marta. «Gracias por venir. Creo que será mejor que hablen con ella». Marta, al ver a los oficiales, intentó recuperar su máscara de inocencia. «Oficiales. Esto es un malentendido. Carlos está confundido». Pero los oficiales ya no escuchaban. Carlos les mostró las grabaciones en su teléfono, y eso fue suficiente para que entendieran la gravedad de la situación. Mientras se llevaban a Marta, Carlos sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había sido una noche larga, pero finalmente, su hogar estaba a salvo. Miró hacia el pasillo, donde las sombras ya no parecían tan amenazantes. Ahora, todo lo que quedaba era asegurarse de que Sofía nunca tuviera que enfrentar ese miedo de nuevo. Con Marta fuera de sus vidas, Carlos y Sofía comienzan el proceso de reconstrucción. Pero las cicatrices emocionales son profundas, y ambos deberán encontrar la manera de sanar juntos. El sol brillaba en el cielo despejado, pero dentro de la casa de Carlos, el ambiente seguía sintiéndose denso. Aunque Marta ya no estaba en sus vidas, su sombra parecía extenderse por cada rincón. Sofía, que normalmente despertaba con una sonrisa y energía para enfrentar el día, ahora se levantaba temprano, pero en silencio, abrazando su oso de peluche como si fuera un escudo contra el mundo. Carlos observaba a su hija desde la cocina, donde preparaba el desayuno. Mientras batía los huevos en un tazón, no podía dejar de pensar en cómo recuperar la paz que Marta les había arrebatado. Había hecho lo correcto al enfrentarla, pero el daño emocional era evidente, especialmente en Sofía. ¿Dormiste bien, mi amor?, preguntó con suavidad, dejando un plato con huevos revueltos y tortillas calientes frente a ella. Sofía asintió, aunque evitó mirarlo a los ojos. Carlos suspiró, sentándose frente a ella. «Sofía, Marta ya no está aquí. No puede lastimarte más», dijo, intentando sonar tranquilizador. La niña levantó la mirada lentamente, sus ojos grandes reflejando una mezcla de alivio y duda. «¿De verdad no va a volver, papi?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos tomó su mano y la apretó con firmeza. «Te lo prometo, Sofía. Cambié las cerraduras, instalamos las cámaras, y si intenta acercarse, la policía se encargará de ella. Nunca más permitirá que te haga daño». Sofía asintió, pero la preocupación seguía presente en sus ojos. Carlos sabía que las palabras no serían suficientes. Su hija necesitaba tiempo para sanar, y él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudarla. Después del desayuno, Carlos decidió que ambos necesitaban un cambio de ambiente. Había pasado demasiado tiempo encerrados en la casa, y el aire fresco del pueblo podría ayudarles a recuperar algo de normalidad. «¿Qué te parece si vamos al mercado hoy?», sugirió con una sonrisa. «Podemos comprar tus frutas favoritas y quizá algo de pan dulce para la merienda». Por primera vez en días,
Los ojos de Sofía brillaron con un destello de emoción. ¿Podemos comprar mangos?, preguntó, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Carlos rió, feliz de ver a su hija un poco más animada. Claro que sí. Mangos, lo que quieras. El mercado estaba lleno de vida, con puestos coloridos que ofrecían desde artesanías hasta frutas frescas. El aire estaba impregnado del aroma de las especias y el maíz recién cocido, mientras las voces de los vendedores resonaban en el ambiente. Sofía caminaba junto a Carlos, sosteniendo su mano con fuerza. Aunque estaba disfrutando del paseo, Carlos podía sentir que su hija seguía alerta, mirando a su alrededor como si temiera que Marta pudiera aparecer en cualquier momento. Carlos se inclinó hacia ella y le dio un suave apretón en la mano. «Recuerda, Sophie, aquí estás a salvo». Ella asintió, pero permaneció cerca de él mientras exploraban los puestos. Compraron mangos, tortillas frescas y algunas flores que Sofía insistió en llevar para decorar la mesa de la cocina. Poco a poco, Carlos sintió que la tensión en su hija comenzaba a disminuir, reemplazada por una tímida sonrisa que le devolvía un poco de esperanza. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Mientras esperaban en la fila de una panadería, Carlos sintió una presencia familiar. Al girar la cabeza, su corazón se detuvo. A unos metros de distancia, Marta estaba de pie, observándolos con una expresión que mezclaba furia y desesperación. Parecía desaliñada, como si las últimas noches no hubiera dormido bien. Carlos inmediatamente se colocó frente a Sofía, bloqueando su vista. «Papi, ¿qué pasa?», preguntó ella, tratando de asomarse. «Nada, mi amor. Quédate detrás de mí», respondió, su voz firme. Marta dio un paso hacia ellos, y Carlos sintió como la ira comenzaba a hervir en su interior. No podía creer que ella tuviera la audacia de aparecer después de todo lo que había hecho. «Carlos, por favor. Necesito hablar contigo», dijo Marta, su voz temblando ligeramente. Sus ojos parecían rogar, pero Carlos no podía permitir que se acercara más. «No tienes nada que decirme, Marta. Aléjate de nosotros ahora mismo, o llamaré a la policía». Sofía, que había escuchado la conversación, se aferró a la camisa de su padre, temblando. «Carlos, por favor. Todo fue un malentendido. No quise lastimar a Sofía. Solo estaba estresada», dijo, levantando las manos en un gesto de súplica. Carlos negó con la cabeza, sintiendo que la rabia lo consumía. «¿Un malentendido? ¿Crees que amenazar a mi hija es un malentendido? No hay nada que puedas decir que justifique lo que hiciste». Marta intentó acercarse de nuevo, pero Carlos dio un paso hacia ella, levantando la voz. «Aléjate. Esto es tu última advertencia». En ese momento, varias personas en el mercado comenzaron a notar la situación. Los murmullos se extendieron rápidamente, y Marta, al darse cuenta de que estaba llamando la atención, retrocedió lentamente. «Esto no termina aquí, Carlos», dijo, antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. Carlos se quedó inmóvil por un momento, asegurándose de que se hubiera ido, antes de volverse hacia Sofía. La niña lo miraba con lágrimas en los ojos, pero esta vez, había algo más en su expresión: determinación. «Papi, ¿ella va a volver?», preguntó con un hilo de voz. Carlos se inclinó y la abrazó con fuerza. «No lo sé, mi amor. Pero te prometo que no voy a dejar que te haga daño nunca más». Tras el encuentro en el mercado, Carlos decide reforzar aún más las medidas de seguridad en casa. Pero mientras intenta proteger a Sofía, Marta planea su próximo movimiento, llevando la situación al límite. La casa de Carlos y Sofía estaba más silenciosa de lo habitual esa noche. La tensión del encuentro con Marta en el mercado aún flotaba en el aire, pero Carlos sabía que no podía permitirse bajar la guardia. Pasó gran parte del día reforzando las medidas de seguridad. Había cambiado todas las cerraduras nuevamente y agregado cámaras adicionales en las entradas. Incluso instaló sensores de movimiento para asegurarse de que cualquier actividad sospechosa fuera detectada de inmediato. Mientras revisaba las imágenes de las cámaras en su teléfono, Carlos se permitió un momento de reflexión. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, y aunque finalmente había sacado a Marta de sus vidas, aún quedaba mucho por hacer para que él y Sofía pudieran recuperar la paz. En la sala, Sofía estaba sentada en el sofá con su oso de peluche, mirando una caricatura en la televisión. Aunque intentaba actuar con normalidad, Carlos podía ver que todavía estaba inquieta. Decidió que era momento de hablar con ella, de darle la seguridad que tanto necesitaba. «Sofía, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó, acercándose al sofá. Sofía asintió y se hizo a un lado para hacerle espacio. Carlos se sentó y la abrazó suavemente, sintiendo lo pequeña y frágil que se veía en sus brazos. «Mi amor, quiero que sepas algo», comenzó,
eligiendo cuidadosamente sus palabras. Marta no puede volver a hacernos daño. Hice todo lo posible para que estemos seguros aquí en casa. Pero lo más importante es que siempre voy a estar contigo, pase lo que pase. Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. Se abrazó a él con fuerza, como si ese gesto pudiera borrar todos los momentos oscuros que había vivido. Te creo, papi. Gracias por protegerme, susurró, su voz temblorosa pero llena de sinceridad. Carlos sintió una punzada de orgullo y amor. Su hija había pasado por tanto, pero seguía siendo increíblemente valiente. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero también sabía que juntos podrían superar cualquier cosa. Esa noche, Carlos dejó a Sofía dormida en su habitación, con las cámaras monitoreando cada rincón de la casa. Estaba agotado, pero también decidido a mantenerse alerta. Sin embargo, lo que no esperaba era que el mayor desafío aún estaba por venir. A las 3 de la madrugada, el sonido de una alarma lo despertó abruptamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras agarraba su teléfono para revisar las cámaras. En la pantalla, vio algo que lo hizo congelarse. Marta estaba en la entrada, forcejeando con la puerta principal, claramente intentando entrar. Carlos respiró hondo, tratando de mantener la calma. Llamó a la policía de inmediato, explicando la situación mientras agarraba un bate de béisbol que guardaba debajo de su cama. No iba a permitir que Marta cruzara esa puerta. Mientras bajaba las escaleras, las luces automáticas del sensor de movimiento se encendieron, iluminando a Marta justo cuando ella rompía uno de los cristales de la puerta. Al verlo, Marta detuvo su intento y lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de furia y desesperación. «Carlos, abre la puerta. Esto no tiene que terminar así», dijo, su voz temblando de ira. «Ya terminó, Marta. La policía está en camino. Es mejor que te vayas antes de que las cosas empeoren para ti». Pero Marta no retrocedió. En cambio, levantó una herramienta que había usado para romper el vidrio y comenzó a golpear la puerta con más fuerza. Carlos sabía que no tenía mucho tiempo, así que corrió hacia la habitación de Sofía para asegurarse de que estuviera a salvo. «Papi, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, despertando sobresaltada. «Todo está bien, mi amor. Quédate aquí y no salgas hasta que yo vuelva, ¿entendido?», dijo, intentando sonar calmado. Sofía asintió, aunque sus ojos reflejaban miedo. Carlos volvió al pasillo justo cuando escuchó el sonido de sirenas acercándose. Los golpes en la puerta cesaron de repente, y al mirar por la ventana, vio cómo Marta intentaba huir al darse cuenta de que la policía había llegado. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa, y los oficiales actuaron con rapidez, interceptándola antes de que pudiera escapar. Mientras los oficiales la esposaban, Marta seguía gritando. «Esto no ha terminado, Carlos. Me las vas a pagar». Carlos observó desde la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, pero sabía que había hecho lo necesario para proteger a su hija. Cuando los oficiales tocaron la puerta, Carlos les abrió y les explicó todo lo que había sucedido, mostrándoles las grabaciones de las cámaras como evidencia. Los agentes lo tranquilizaron, asegurándole que Marta enfrentaría consecuencias legales por sus acciones y que ya no sería una amenaza. Esa mañana, cuando el sol comenzó a salir, Carlos se sentó con Sofía en el jardín trasero. La niña estaba agotada, pero por primera vez en días, parecía relajada. ¿Ya se fue?, preguntó, mirando a su padre. Carlos asintió y le dio un beso en la frente. «Sí, mi amor. Marta ya no puede hacernos daño. Estamos a salvo». Sofía lo abrazó con fuerza, y en ese momento, Carlos supo que, aunque el camino había sido difícil, finalmente estaban en el lugar correcto. Juntos, comenzarían de nuevo, reconstruyendo no solo su hogar, sino también la confianza y la felicidad que Marta había intentado arrebatarles. La luz del sol iluminó el jardín, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que todo iba a estar bien.